Hay traiciones que no solo rompen el corazón, sino que destrozan el alma hasta convertirla en cenizas, y la que yo descubrí aquella tarde de abril me enterró viva por más de una década. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es la abuela Estela con mis 71 años en las espaldas, hablándoles directamente desde mi pequeña casa en el barrio La Candelaria, aquí en Bogotá, Colombia. Una ciudad que muchos conocen por su historia colonial y sus montañas verdes, pero que también sabe guardar secretos tan oscuros como las noches frías de la sabana. Antes de adentrarme en el relato más doloroso de mi vida, quiero agradecer a cada uno de ustedes que decidió acompañarme en este momento tan íntimo. Si esta historia remueve algo en tu corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que tomar una decisión que cambió para siempre el rumbo de tu familia. Cada palabra que me escriben me recuerda que no estoy sola en este dolor, que somos una gran familia aquí en este rincón del mundo. Nací en 1953, en una época donde las mujeres éramos educadas para ser esposas abnegadas y madres protectoras a cualquier costo. Nuestra casa era una construcción de bareque pintada de amarillo desteñido, con un corredor amplio donde siempre sonaba el radio de la vecina y se escuchaba el pregón de los vendedores ambulantes que subían la cuesta gritando mazamorra, mazamorra caliente. Era una casa modesta del barrio popular, donde el olor a café recién molido se mezclaba con el aroma del pan de la panadería de don Evaristo La Esquina, y donde las tardes se llenaban del sonido de los tranvías que bajaban por la carrera séptima. Éramos lo que se llamaba una familia trabajadora, de esas que respetan las tradiciones, van a misa los domingos y creen ciegamente que el hogar es sagrado y que algunos secretos nunca deben salir a la luz. Todavía puedo sentir el frío del piso de baldosas rojas bajo mis pies descalzos cuando regresé temprano de la novena aquella tarde maldita. El silencio de la casa me recibió como un presagio, porque mi hija Marcela siempre tenía el radio encendido escuchando esas canciones de José José que tanto le gustaban. Aurelio, mi marido, debía estar en el taller mecánico hasta las 6, como todos los días desde hacía 15 años de matrimonio. Pero había algo en el aire que me inquietaba, una tensión que no sabía nombrar pero que sentía clavada en el pecho como una espina. Subí las escaleras de madera que crujían con cada paso, pensando en preparar el café para cuando él llegara. Marcela tenía 17 años entonces, una edad donde las muchachas empiezan a soñar con vestidos largos y bailes, pero ella se había vuelto extraña en los últimos meses. Evitaba mi mirada durante las comidas, se encerraba en su cuarto con cualquier excusa, y cuando Aurelio llegaba del trabajo, yo notaba cómo ella se tensaba como un alambre a punto de reventarse. Pensé que eran cosas de la adolescencia, esas rebeldías que todas las madres conocemos y que creemos que pasarán solas con el tiempo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y desde el pasillo pude escuchar unos sonidos que no logré identificar al principio. Eran como susurros ahogados, respiraciones entrecortadas que me hicieron pensar que quizás Marcela estaba enferma. Me acerqué despacio, con esa preocupación maternal que nos hace movernos sin hacer ruido cuando creemos que nuestros hijos necesitan descanso. Pero cuando empujé la puerta y mis ojos se acostumbraron a la penumbra de la habitación, el mundo se detuvo de una manera que jamás creí posible. Allí estaba mi hija, mi niña, mi Marcela, desnuda sobre mi propia cama matrimonial y encima de ella, moviéndose con una urgencia animal que me revolvió el estómago, estaba Aurelio. Mi marido. El hombre que había prometido proteger a mi hija como si fuera suya propia cuando nos casamos. El hombre que la había criado desde los 5 años, que la había llevado al colegio en su bicicleta, que le había enseñado a amarrarse los zapatos. El hombre que cada noche me besaba en la frente antes de dormir y me decía que éramos una familia bendecida por Dios.
El grito que salió de mi garganta fue tan desgarrador que los dos se separaron como si les hubiera caído un rayo encima. Marcela me miró con unos ojos que ya no eran los de mi hija, sino los de una mujer que llevaba cargando un secreto demasiado pesado para su edad. Aurelio se incorporó con una tranquilidad que me aterrorizó más que si hubiera gritado o hubiera tratado de explicarse. Se quedó ahí parado, desnudo, mirándome con una frialdad que no le conocía, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa, en mi propia vida. Mis piernas temblaron hasta que no pudieron sostenerme más. Me aferré al marco de la puerta mientras mi mente trataba de procesar lo que había visto, pero era como si mi cerebro se negara a aceptar esa realidad. Marcela se había cubierto con la sábana, la misma sábana que yo había bordado para mi ajuar de novia, y lloraba en silencio con una tristeza que parecía venir de años de sufrimiento contenido. Aurelio comenzó a vestirse lentamente, sin prisa, como si fuera lo más natural del mundo, y cuando terminó, se acercó a mí con pasos calculados. «Estela», me dijo con una voz que sonaba como la de un extraño, «esto no es lo que tú crees». Pero yo sabía que era exactamente lo que yo creía y mucho peor. Porque en los ojos de mi hija pude ver que esta no era la primera vez, que llevaba tiempo sucediendo bajo mi propio techo, mientras yo preparaba el desayuno cantando boleros y creyendo que tenía la familia perfecta. El mundo que había construido durante tantos años se desmoronó en cuestión de segundos, y yo todavía no sabía si lo que sentía era más dolor, más asco o más rabia de la que un corazón humano puede soportar. Para entender cómo llegué a vivir esa pesadilla, debo contarles cómo conocí a Aurelio y por qué creí que era el hombre perfecto para completar nuestra pequeña familia. Era 1975, yo tenía 22 años y Marcela apenas 5, una niñita de rizos dorados que se aferraba a mi falda cada vez que salíamos a la calle. Vivíamos solas en un cuartico de inquilinato en el barrio Las Cruces, donde el olor a fritanga de la señora Remedios se colaba por las rendijas de las puertas y el sonido de los radios de todos los vecinos creaba una sinfonía caótica que duraba desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. El padre de Marcela había desaparecido cuando supo que estaba embarazada, como tantos hombres cobardes que huyen apenas sienten el peso de la responsabilidad. Yo trabajaba cosiendo en una fábrica textil del centro, donde el ruido de las máquinas era tan ensordecedor que al final del día me zumbaban los oídos como si tuviera abejas dentro de la cabeza. Mis dedos siempre estaban pinchados por las agujas, manchados de tinta de los hilos, y al llegar a casa lo único que quería era abrazar a mi hija y olvidarme del mundo. Pero Marcela necesitaba más de lo que yo podía darle con mi sueldo de obrera, necesitaba estabilidad, un hogar de verdad, una figura paterna que la protegiera. Aurelio llegó a nuestras vidas como llegan las bendiciones, de manera inesperada y en el momento exacto en que más lo necesitábamos. Era mecánico en un taller cerca de la fábrica, un hombre de manos grandes y callosas que siempre olía a grasa de motor mezclada con el jabón de tierra que usaba para limpiarse. Tenía 30 años entonces, era soltero, trabajador, y cuando sonreía se le formaban unas arruguitas alrededor de los ojos que me hacían sentir segura. Lo conocí un día que se me descompuso la máquina de coser en el trabajo, y él fue quien vino a repararla. Me habló con una gentileza que no estaba acostumbrada a escuchar de los hombres, me preguntó por mi hija, y cuando le dije que era madre soltera, no hizo ningún gesto de desprecio como hacían otros. Las primeras semanas Aurelio llegaba al inquilinato en las tardes, siempre con alguna golosina para Marcela y con esa paciencia infinita que tienen algunos hombres para ganarse la confianza de los niños. Se sentaba en el piso de tierra del patio común y le enseñaba a mi hija a hacer figuras con alambre, le contaba cuentos de mecánicos que arreglaban carros voladores, y cuando ella se quedaba dormida en sus brazos, yo sentía que por fin había encontrado al hombre que nos haría completas. Marcela lo adoraba desde el primer día, lo llamaba tío Aurelio con esa espontaneidad de los niños que no conocen la desconfianza, y cuando la alzaba para subirla a sus hombros, ella reía con una alegría que me llenaba el corazón de esperanza. Nos casamos 8 meses después de conocernos, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con Marcela como nuestra única testigo, vestida con un vestidito blanco que yo misma le había cosido trabajando noches enteras a la luz de una vela. Aurelio había alquilado una casita en el barrio San Cristóbal, de 2 pisos, con un pequeño patio donde podíamos tender la ropa y donde Marcela podía jugar sin el ruido constante del inquilinato. El día que nos mudamos, recuerdo que Aurelio cargó a mi hija en brazos para que fuera la primera en entrar a la casa, y le dijo:
Esta es tu casa, princesa, aquí vas a ser feliz para siempre. Yo lloré de emoción pensando que por fin mi hija tendría la estabilidad que se merecía. Los primeros años fueron exactamente como los había soñado. Aurelio era un padrastro ejemplar, llevaba a Marcela al colegio cada mañana en su bicicleta, la ayudaba con las tareas por las tardes, y los domingos salíamos los tres al Parque Simón Bolívar a volar cometas que él mismo fabricaba con papel de colores y varitas de bambú. Marcela creció llamándolo papá, porque para ella no había diferencia, y yo pensaba que había tenido la suerte de encontrar al único hombre bueno que quedaba en el mundo. Las noches eran tranquilas en nuestra casa, con el sonido de las chicharras del patio y el olor a café que Aurelio preparaba mientras yo acostaba a la niña. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como si la vida nos hubiera dado una segunda oportunidad después de tanto sufrimiento. Pero ahora, recordando esos años con la claridad terrible que da el dolor, me doy cuenta de que había señales que yo no quise ver, gestos que interpreté como cariño paternal cuando tal vez eran algo mucho más siniestro. El modo en que sus manos se demoraban cuando la bañaba, las miradas largas cuando ella se cambiaba de ropa, la forma en que insistía en que durmiera en nuestra habitación cuando tenía pesadillas. Señales que una madre ciega de amor y agradecimiento puede confundir con protección, cuando en realidad eran los primeros pasos de una destrucción que tardaría años en revelarse completamente. Marcela tenía 13 años cuando empezó a cambiar de una manera que yo atribuía a la llegada de la adolescencia, pero que ahora entiendo era el inicio de su calvario silencioso. Había comenzado a desarrollarse, su cuerpo infantil se transformaba en el de una jovencita, y con esos cambios llegaron también comportamientos que me preocupaban pero que no sabía cómo interpretar. Se había vuelto retraída, ya no corría a contarme los detalles de su día en el colegio como antes, y cuando Aurelio llegaba del trabajo, yo notaba cómo ella se escondía en su cuarto o inventaba excusas para salir al patio. Pensé que era normal, que las niñas a esa edad se avergüenzan de sus padres y buscan privacidad, pero había algo en sus ojos que me inquietaba, una tristeza que no correspondía con la inocencia de sus años. Las pesadillas empezaron por esa época, gritos ahogados que me despertaban en las madrugadas y que me hacían correr descalza hasta su habitación. La encontraba sentada en la cama, sudando y temblando, con una expresión de terror que me partía el alma. Cuando le preguntaba qué había soñado, ella se limitaba a negar con la cabeza y pedirme que me quedara a su lado hasta que se durmiera nuevamente. Aurelio siempre se levantaba también, aparecía en la puerta del cuarto con cara de preocupación, y se ofrecía a quedarse mientras yo regresaba a dormir. «Déjame a mí, Estela, tú trabajas mucho y necesitas descansar», me decía con esa voz suave que yo creía llena de amor paternal. Yo aceptaba agradecida, pensando que tenía suerte de tener un marido tan entregado a nuestra hija. Un día llegué del trabajo y encontré a Marcela llorando en la cocina, con su uniforme del colegio arrugado y sucio, como si se hubiera revolcado en el patio. Tenía un rasguño en la rodilla y otro en el brazo, y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que se había caído jugando fútbol con los compañeros. Pero había algo en su llanto que no me cuadraba, era un llanto desesperado, como el de alguien que ha perdido algo muy valioso y sabe que no podrá recuperarlo jamás. La abracé contra mi pecho mientras le curaba las heridas con agua oxigenada, y sentí como su cuerpecito temblaba como si tuviera fiebre, aunque su frente estaba fría como el hielo. Aurelio llegó esa tarde más temprano de lo normal, con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de nerviosismo y algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como culpa. Se acercó a Marcela con una ternura exagerada, le preguntó por sus heridas, y cuando ella lo vio, se puso rígida como una estatua. «Mi princesa se lastimó», dijo él, acariciándole el cabello de una manera que me pareció demasiado prolongada. Marcela apartó la cabeza como si la caricia le quemara, pero Aurelio insistió, tomándole el rostro entre sus manos y mirándola a los ojos con una intensidad que me hizo sentir incómoda sin saber por qué. «Papá siempre va a cuidarte, ¿verdad, mi amor?», le dijo, y yo noté cómo ella asintió con los ojos llenos de lágrimas que no llegaron a caer. Los cambios en el comportamiento de Marcela se hicieron más evidentes con el paso de las semanas. Dejó de comer con nosotros, siempre tenía alguna excusa para tomar sus alimentos en su cuarto o cuando Aurelio no estaba en casa. Sus calificaciones en el colegio empezaron a bajar,
Las maestras me citaron para decirme que la niña se quedaba dormida en clase, que parecía distraída y melancólica. Una tarde, la profesora de matemáticas me comentó algo que me heló la sangre. «Señora Estela, Marcela me preguntó si era normal que los papás bañaran a las hijas grandes. Le dije que no, pero me quedé preocupada. ¿Todo está bien en casa?». Yo le aseguré que sí, que Aurelio era un padre maravilloso, pero esa noche no pude dormir pensando en esas palabras. Empecé a observar más detenidamente las interacciones entre Aurelio y Marcela, y comencé a notar detalles que antes se me habían escapado. La forma en que él buscaba cualquier excusa para tocarla, para ayudarla a vestirse o para revisar si se había bañado bien. La manera en que ella se encogía cada vez que él se acercaba, como un animalito asustado que presiente el peligro. Los susurros que escuchaba algunas noches cuando yo fingía estar dormida, conversaciones en voz baja que se interrumpían abruptamente cuando yo me movía en la cama. Había algo muy equivocado sucediendo en mi casa, pero mi mente se negaba a aceptar lo que mi corazón ya había comenzado a sospechar. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché a Marcela hablando por teléfono con su mejor amiga del colegio. «No puedo ir a tu casa este fin de semana», le decía con voz quebrada. «Papá dice que tengo que quedarme para ayudar a mamá, pero ella se va a casa de la abuela». Cuando colgó el teléfono, la vi pasar corriendo hacia su cuarto, y por primera vez en mi vida como madre, sentí que había algo terrible creciendo bajo mi propio techo, algo que yo no era capaz de ver pero que estaba devorando lentamente la alegría de mi hija. Esa noche, cuando Aurelio me abrazó en la cama y me susurró al oído que éramos una familia perfecta, yo tuve la primera sospecha real de que tal vez mi marido no era el hombre que yo creía conocer. Aquella tarde de abril que cambió mi vida para siempre había comenzado como cualquier otra. Era miércoles, día de novena en la iglesia del barrio, y yo había salido de casa a las 4:30 como siempre, después de dejar preparado el café para cuando Aurelio regresara del taller. Marcela estaba supuestamente haciendo tareas en su cuarto, y antes de irme le grité desde la sala que había sancocho en la estufa por si tenía hambre. Ella me respondió con un sí, mami, que sonó extraño, como forzado, pero yo ya estaba retrasada y no le di mayor importancia. Durante toda la novena no pude concentrarme en las oraciones. Sentía una inquietud en el pecho que no sabía explicar, como si mi corazón me estuviera advirtiendo de algo terrible. La señora Enriqueta, que se sentaba siempre a mi lado en la iglesia, notó mi distracción y me preguntó si me sentía bien. «Tengo un mal presentimiento», le dije. «Siento como si algo malo fuera a pasar en mi casa». Ella me tranquilizó diciéndome que eran nervios de madre, que todas las mujeres tenemos esa intuición exagerada cuando se trata de nuestros hijos, pero sus palabras no lograron calmar la angustia que crecía en mi interior como una tormenta. Decidí salir antes de que terminara la novena, inventé una excusa sobre el sancocho que se podía quemar y caminé de regreso a casa con pasos cada vez más rápidos, empujada por una urgencia que no lograba comprender. El silencio que me recibió al abrir la puerta principal me confirmó que mis presentimientos no eran infundados. La casa estaba demasiado quieta, ni siquiera se escuchaba el radio que Marcela siempre tenía encendido, ni los ruidos normales de un adolescente moviéndose por su cuarto. Dejé la cartera sobre la mesa del comedor y presté atención, tratando de identificar algún sonido que me tranquilizara, pero lo único que percibí fueron esos susurros ahogados que venían del segundo piso. Subí las escaleras lentamente, pensando que tal vez Marcela estaba hablando por teléfono, pero a medida que me acercaba a mi habitación, los sonidos se volvían más claros y más perturbadores. Cuando empujé la puerta y vi lo que estaba sucediendo en mi propia cama, el mundo se detuvo de una manera que jamás pensé que fuera posible. Mi hija, mi niña de 17 años, estaba desnuda bajo el cuerpo de Aurelio, y él se movía sobre ella con una brutalidad que me hizo vomitar la bilis que subió inmediatamente a mi garganta. El grito que salió de mi interior fue tan desgarrador que los vecinos de al lado debieron escucharlo, porque después supe que la señora Remedios había venido a preguntar si todo estaba bien. Aurelio se separó de Marcela con una calma que me aterrorizó más que si hubiera gritado, como si yo fuera la que estaba haciendo algo incorrecto al interrumpir su momento. Marcela me miró con unos ojos que ya no reconocí como los de mi hija. Eran los ojos de una mujer adulta que había sufrido demasiado, llenos de una resignación que solo viene después de meses o años de abuso silencioso. Se cubrió con la sábana sin prisa, como si ya no le importara que la vieran desnuda,
como si hubiera perdido para siempre la inocencia y el pudor que caracterizan a las jovencitas de su edad. No dijo nada, no se disculpó, no trató de explicar lo inexplicable, simplemente se quedó allí sentada llorando en silencio mientras Aurelio se vestía con una tranquilidad que me revolvió el estómago. «Esto no es lo que parece, Estela», me dijo Aurelio con una voz que sonaba como la de un extraño, pero yo sabía que era exactamente lo que parecía y probablemente mucho peor. Me acerqué a Marcela y cuando traté de tocarla, ella se encogió como si mi caricia le diera miedo, como si ya no supiera distinguir entre el amor y el abuso. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», le pregunté con una voz que no reconocí como mía, pero ella solo negó con la cabeza y siguió llorando. Aurelio se acercó y trató de ponerme la mano en el hombro, pero yo me aparté como si fuera a quemarme. «No me toques», le grité, «no vuelvas a tocarme en tu vida». En ese momento entendí que todo lo que había creído sobre mi familia era una mentira, que durante años había estado viviendo con un monstruo que había abusado de mi hija bajo mi propio techo mientras yo preparaba la cena cantando boleros. Me di cuenta de que todas esas noches que Aurelio se había ofrecido a calmar las pesadillas de Marcela, todas esas tardes que llegaba temprano del trabajo cuando yo estaba en la novena, todos esos gestos que yo había interpretado como amor paternal, habían sido oportunidades para lastimar a mi niña de maneras que mi mente apenas podía procesar. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en cuestión de segundos, y yo me quedé parada en el marco de esa puerta sintiendo que había fallado como madre de la manera más terrible y definitiva que una mujer puede fallar. Los minutos que siguieron a esa revelación fueron los más largos y confusos de mi vida. Me quedé parada en el marco de la puerta, temblando como una hoja en medio de un huracán, mientras mi mente trataba de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Aurelio terminó de vestirse y se dirigió hacia mí con esa frialdad que me heló la sangre, pero cuando trató de hablarme, yo le grité que se callara con una fuerza que no sabía que tenía. «Sal de esta casa ahora mismo», le dije, «sal antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir». Él me miró con una sonrisa que me revolvió el estómago, como si tuviera algún poder sobre mí que yo desconocía, como si supiera algo que me haría cambiar de opinión. «No puedes echarme, Estela», me dijo con una voz pausada y calculadora, «esta casa está a mi nombre, el carro está a mi nombre, todo lo que tienes me pertenece a mí. Además», agregó mirando hacia Marcela que seguía llorando en silencio, «ella no es ninguna niña inocente, sabía perfectamente lo que estaba haciendo». Esas palabras me cayeron como bofetadas en la cara, porque me di cuenta de que Aurelio había planeado todo desde el principio, había puesto todo a su nombre para tenernos atrapadas, y ahora tenía la desfachatez de culpar a mi hija por el abuso que él había perpetrado. La rabia que sentí en ese momento era tan intensa que por primera vez en mi vida entendí por qué las personas cometen crímenes pasionales. Marcela se levantó de la cama envuelta en la sábana y corrió hacia su cuarto, pero antes de salir se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. «Perdóname, mami», me dijo con una voz quebrada, «traté de decirte tantas veces, pero él me dijo que si hablaba te haría daño a ti también». En ese momento comprendí que mi hija había estado viviendo un infierno silencioso durante meses, tal vez años, protegiendo mi ignorancia a costa de su propia inocencia. Me di cuenta de que todas esas señales que yo había malinterpretado eran gritos de auxilio que no supe escuchar, y que mi niña había preferido sufrir en silencio antes que causarme dolor. Corrí tras ella y la encontré encerrada en su cuarto, temblando debajo de las cobijas como si tuviera fiebre. Cuando traté de abrazarla, primero se resistió, pero después se aferró a mí con una desesperación que me partió el alma en pedazos. «No es tu culpa, mi amor», le repetía una y otra vez. «Nada de esto es tu culpa, todo es culpa mía por no haberte protegido». Lloramos juntas durante lo que parecieron horas, mientras desde abajo llegaba el sonido de Aurelio moviéndose por la casa como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar nuestras vidas para siempre. Marcela me contó entre sollozos que había empezado cuando ella tenía 14 años, que la amenazaba con lastimar a ambas si hablaba, y que había llegado a creer que era normal porque le decía que así era como los papás demostraban su amor especial. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cama de Marcela, velando su sueño interrumpido por pesadillas, mientras planeaba cómo íbamos a salir de esa situación. No teníamos dinero propio, no teníamos una casa donde ir, y yo sabía que Aurelio no iba a dejarnos ir fácilmente. Pensé en denunciarlo a la policía,
Pero en esa época las autoridades casi nunca les creían a las mujeres en casos de abuso doméstico, y yo temía que nos culparan a nosotras o que simplemente no nos tomaran en serio. Además, Aurelio era respetado en el barrio, tenía amigos en lugares importantes, y yo era solo una mujer obrera con una hija que según él había consentido el abuso. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida. Desperté a Marcela y le dije que empacara solo lo indispensable, que nos íbamos de esa casa y de esa ciudad para siempre. ¿A dónde vamos a ir, mami?, me preguntó con los ojos hinchados de tanto llorar. No lo sé, le respondí, pero cualquier lugar es mejor que este infierno. Bajamos las escaleras en silencio, tratando de no despertar a Aurelio, que se había quedado dormido en el sofá de la sala, probablemente después de una noche de trago para celebrar que había mantenido el control sobre nosotras. Tomé los pocos pesos que tenía ahorrados en una lata de café, empaqué algo de comida y salimos de esa casa como ladronas en nuestra propia vida. En la estación de buses, mientras esperábamos el primer transporte que saliera hacia cualquier destino lejano, Marcela me tomó la mano y me dijo: «Mami, ¿crees que algún día vamos a poder ser felices otra vez?». Yo le apreté la mano con toda la fuerza que me quedaba y le prometí que sí, aunque en ese momento no tenía idea de cómo íbamos a lograrlo. Solo sabía que prefería morir de hambre en la calle antes que permitir que ese monstruo siguiera lastimando a mi hija. El bus que nos llevó lejos de Bogotá esa madrugada era viejo y se movía lentamente por las carreteras destapadas, pero para nosotras representaba la libertad, aunque fuera una libertad incierta y llena de miedos por el futuro que nos esperaba. El autobús nos llevó hasta Medellín después de 8 horas de viaje por carreteras polvorientas que serpenteaban entre montañas cubiertas de niebla. Llegamos a esa ciudad extraña sin conocer a nadie, sin tener un plan, con apenas unos pesos en el bolsillo y el corazón todavía sangrando por todo lo que habíamos dejado atrás. Medellín era diferente a Bogotá, más calurosa, con un aire que olía a flores y a tierra húmeda, rodeada de cerros verdes que parecían abrazarla como brazos protectores. Las voces de la gente sonaban distintas, con ese acento paisa que al principio me costaba entender, pero que con el tiempo llegué a asociar con la nueva oportunidad que estábamos buscando. Nos instalamos en una pensión del barrio Manrique, un cuarto diminuto con 2 camas de hierro oxidado y una ventana que daba a un patio interior donde colgaban tendederos llenos de ropa ajena. El dueño de la pensión era don Sebastián, un hombre mayor y viudo que tuvo compasión de nosotras cuando le expliqué que veníamos huyendo de una situación familiar difícil. Nos alquiló el cuarto por la mitad del precio normal a cambio de que yo ayudara con la limpieza de los otros cuartos y que Marcela cuidara a su nieto pequeño después del colegio. Era un arreglo que nos permitía sobrevivir mientras yo buscaba trabajo y trataba de construir una vida nueva para las dos. Marcela se inscribió en el colegio del barrio, pero los primeros meses fueron muy difíciles para ella. Había perdido casi un año de estudios por el trauma, tenía pesadillas constantes y le costaba concentrarse en las clases. Los otros estudiantes notaban que era diferente, que venía de otro lugar y que había algo triste en su manera de caminar y de hablar. Yo la veía esforzarse por parecer normal, por sonreír cuando las compañeras la invitaban a jugar, pero en sus ojos siempre había esa sombra de dolor que no sabía cómo quitar. Por las noches, cuando creía que yo estaba dormida, la escuchaba llorar en silencio, y yo lloraba también, sintiéndome culpable por no haber sabido protegerla cuando más me necesitaba. Conseguí trabajo en una fábrica de confecciones en el centro de la ciudad, donde el salario era mejor que el que ganaba en Bogotá, pero las jornadas eran más largas y el trabajo más pesado. Salía de la pensión antes del amanecer y regresaba después de las 8 de la noche, agotada pero agradecida de tener un ingreso estable que nos permitía pagar el cuarto, la comida y los estudios de Marcela. Los fines de semana los dedicaba a conocer la ciudad con mi hija, caminábamos por el Parque Berrío, subíamos al Cerro Nutibara para ver el panorama de la ciudad extendiéndose entre las montañas, y poco a poco fuimos construyendo nuevos recuerdos que no estuvieran manchados por el horror que habíamos vivido. El cambio más notable en Marcela llegó cuando conoció a la profesora Beatriz, una mujer joven que daba clases de literatura en el colegio y que se dio cuenta de que mi hija necesitaba ayuda especial. Sin que yo se lo pidiera, la profesora empezó a quedarse con Marcela después de clases, ayudándola no solo con las materias que había perdido, sino también escuchándola cuando necesitaba hablar. Un día me citó para conversar y me dijo algo que nunca olvidaré.
Señora Estela, su hija es muy inteligente y fuerte, pero está cargando un dolor muy grande. No sé qué le pasó, pero necesita saber que no está sola y que su futuro puede ser diferente a su pasado. Esa mujer se convirtió en un ángel para nosotras, en la primera persona que nos demostró que aún existía bondad en el mundo. Poco a poco, Medellín se fue convirtiendo en nuestro hogar. Aprendimos a movernos por sus calles empinadas, a entender el dialecto local, a disfrutar de la arepa paisa que vendían en la esquina de la pensión y que se convirtió en nuestro desayuno favorito. Don Sebastián nos trataba como familia, su nieto adoraba a Marcela y la llamaba hermana mayor, y los vecinos de la pensión, que al principio nos miraban con curiosidad, fueron aceptándonos como parte de su pequeña comunidad. Había algo sanador en la rutina simple de esa nueva vida: levantarnos temprano, trabajar honestamente, estudiar y dormir tranquilas sabiendo que estábamos lejos del monstruo que había destruido nuestra inocencia. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio se hacía más profundo y los recuerdos regresaban como fantasmas, yo sabía que la paz que habíamos encontrado era frágil. Marcela había mejorado mucho, había recuperado algo de su sonrisa y había hecho amigas en el colegio, pero yo veía cómo a veces se quedaba mirando al vacío con esa expresión ausente que me partía el corazón. Sabía que las heridas del alma tardan mucho más en sanar que las del cuerpo, y que aunque habíamos logrado escapar físicamente de Aurelio, su sombra todavía nos perseguía en los rincones más oscuros de nuestros pensamientos. Pero también sabía que cada día que pasaba en Medellín, cada sonrisa nueva de mi hija, cada peso que ganaba honestamente, era un paso más hacia la sanación que ambas necesitábamos para volver a ser completas. 2 años habían pasado desde nuestra llegada a Medellín, y la vida había tomado un ritmo tranquilo que a veces me hacía creer que el pasado había sido solo una pesadilla terrible de la cual finalmente habíamos despertado. Marcela había cumplido 19 años y se había convertido en una jovencita hermosa, con esa gracia particular de las mujeres que han sufrido pero han logrado sobreponerse al dolor. Había terminado el bachillerato con excelentes notas gracias a la ayuda de la profesora Beatriz, y ahora trabajaba medio tiempo en una biblioteca del centro mientras ahorraba para estudiar secretariado. Los fines de semana salíamos a caminar por el centro de la ciudad, visitábamos las iglesias antiguas, y ella me contaba sus sueños de tener una oficina propia y de viajar a conocer otras ciudades cuando tuviera el dinero suficiente. Yo había conseguido un trabajo mejor en una empresa de confecciones más grande, donde me habían ascendido a supervisora de una línea de producción. El salario me permitía alquilar una casita pequeña en el barrio Buenos Aires, con 2 cuartos, una sala diminuta y un patio donde podíamos sembrar tomates y hierbas para la cocina. Era una casa modesta pero propia, donde por primera vez en años me sentía segura de verdad. Los vecinos eran gente trabajadora que nos había acogido con cariño, y doña Graciela, la señora de al lado, se había convertido en mi confidente y en una segunda madre para Marcela. Por las tardes, después del trabajo, nos sentábamos en el patio a tomar café y a hablar de la vida, y por momentos yo lograba olvidar que habíamos llegado allí huyendo de un horror. Marcela parecía haber sanado de la mayoría de sus heridas. Ya no tenía pesadillas constantes, había hecho amigas en el trabajo y hasta había empezado a salir con un muchacho llamado Tomás que trabajaba en una ferretería cerca de la biblioteca. Era un joven decente, trabajador, que la trataba con respeto y que venía a la casa los domingos a almorzar con nosotras. Cuando los veía conversar en el patio, riéndose de cosas que solo ellos entendían, mi corazón se llenaba de esperanza pensando que tal vez mi hija podría tener una relación sana, que podría aprender a confiar en un hombre bueno y a ser feliz como se merecía. Tomás era todo lo contrario a Aurelio, tímido, respetuoso, y cuando miraba a Marcela, en sus ojos solo había admiración y ternura. Sin embargo, había momentos en que yo notaba que la tranquilidad de Marcela era solo una fachada cuidadosamente construida. A veces la sorprendía mirando por la ventana con una expresión de miedo, como si esperara ver aparecer a alguien que no debía estar allí. Cuando sonaba el teléfono público del barrio muy temprano o muy tarde, yo veía cómo se tensaba y me preguntaba si alguien había preguntado por nosotras. Había desarrollado una manera de revisar las cerraduras de la casa varias veces antes de acostarse, y aunque nunca me lo dijo directamente, yo sabía que todavía tenía miedo de que Aurelio apareciera un día para llevársela de vuelta o para vengarse de nosotras por haber huido. Yo también llevaba mis propios miedos escondidos bajo la apariencia de estabilidad que habíamos logrado construir.
Cada vez que un hombre se acercaba demasiado en el trabajo o en la calle, mi cuerpo se ponía rígido recordando la traición de Aurelio. Había perdido para siempre la capacidad de confiar ciegamente en las personas, y aunque algunos compañeros de trabajo me habían invitado a salir, yo siempre rechazaba las invitaciones con excusas educadas. La idea de volver a compartir mi vida con un hombre me aterrorizaba, porque había aprendido de la manera más dolorosa que incluso los que parecen más confiables pueden esconder monstruos en su interior. Mi mundo se había reducido a Marcela, mi trabajo y la pequeña casa donde nos sentíamos seguras. Las cartas comenzaron a llegar un martes por la mañana, entregadas por un cartero que no era el de costumbre y que desapareció antes de que yo pudiera preguntarle quién las enviaba. La primera no tenía remitente, solo nuestros nombres escritos con una letra que reconocí inmediatamente y que me heló la sangre. Adentro había una foto nuestra tomada desde lejos, caminando por el centro de Medellín, y una nota que decía: «Las encontré. Es hora de volver a casa». Cuando Marcela llegó del trabajo esa tarde y le mostré la carta, se puso pálida como un papel y empezó a temblar de una manera que no había visto desde los primeros días después de nuestra huida. «Nos va a encontrar, mami», me dijo con una voz quebrada. Siempre dijo que nos encontraría sin importar a dónde fuéramos. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir. Nos quedamos despiertas escuchando cada ruido de la calle, cada paso que pasaba frente a la casa, cada crujido de la madera vieja. Yo había guardado un cuchillo de cocina debajo de mi almohada y había verificado 10 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, pero sabía que si Aurelio realmente había dado con nosotras, ninguna precaución sería suficiente. La paz que habíamos construido durante 2 años se desmoronó en cuestión de horas, y me di cuenta de que había sido una tonta al creer que podíamos escapar para siempre de un hombre que tenía los recursos y la determinación para encontrarnos. El miedo que creíamos haber dejado atrás en Bogotá había regresado más fuerte que nunca, y esta vez sabíamos que no tendríamos una segunda oportunidad para huir. Las cartas siguieron llegando durante toda esa semana, cada una más amenazante que la anterior, con fotos de nosotras en diferentes lugares de la ciudad que demostraban que Aurelio nos había estado siguiendo durante días sin que nos diéramos cuenta. En una de ellas había una imagen de Marcela saliendo de la biblioteca con Tomás, y la nota decía: «Sería una lástima que algo le pasara al noviecito». Otra mostraba nuestra casa fotografiada desde la calle durante la noche, con la ventana de mi cuarto iluminada, y las palabras: «Qué linda casita, espero poder visitarlas pronto». La última carta que recibimos el viernes por la mañana no tenía foto, solo una dirección de un hotel en el centro de la ciudad y un mensaje que me hizo temblar. «Estela, si no vienes sola mañana a las 6 de la tarde, le contaré a todo Medellín lo que tu hija realmente es». Esa tarde, cuando Marcela regresó del trabajo, la encontré empacando una maleta con manos temblorosas. «Me voy, mami», me dijo sin levantar la vista. «Me voy lejos donde él no pueda encontrarme, donde no pueda lastimarte a ti». Pero yo sabía que huir otra vez no resolvería nada, que Aurelio tenía la paciencia y los recursos para perseguirnos hasta el fin del mundo si era necesario. Además, habíamos construido una vida en Medellín, teníamos trabajo, amigos, un futuro, y no podía permitir que ese monstruo nos obligara a abandonar todo otra vez. «No vamos a huir más», le dije con una determinación que no sabía que tenía. «Esta vez vamos a enfrentarlo». El sábado por la tarde me dirigí sola al hotel que Aurelio había mencionado en su carta, un lugar de mala muerte en el centro de la ciudad donde se hospedaban comerciantes de paso y hombres que no querían dejar rastro de su presencia. Lo encontré esperándome en el lobby, sentado en un sofá gastado, vestido con el mismo tipo de camisa a cuadros que usaba cuando vivíamos juntos, pero ahora se veía más viejo, más gordo, con una barriga cervecera que le colgaba sobre el cinturón. Cuando me vio llegar, sonrió con esa misma sonrisa que una vez me había parecido encantadora, pero que ahora me daba náuseas. «Estela, mi amor», me dijo como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran después de unas vacaciones. «Qué bueno verte, te ves muy bien». «¿Qué quieres, Aurelio?», le pregunté sin sentarme, manteniéndome de pie para demostrarle que no le tenía miedo, aunque por dentro me estaba muriendo de terror. «Quiero que vuelvan a casa», me dijo con esa voz pausada que yo recordaba demasiado bien. «La casa se siente vacía sin ustedes, y yo he aprendido a controlar mis impulsos. Marcela ya es mayor de edad, puede tomar sus propias decisiones,
y estoy seguro de que ella me echa de menos tanto como yo a ella. La manera en que habló de mi hija me revolvió el estómago, porque pude ver en sus ojos que no había cambiado nada, que seguía siendo el mismo depredador que había abusado de una niña y que ahora quería recuperar su juguete roto. Marcela no va a volver contigo jamás, le dije con toda la fuerza que pude reunir, y yo tampoco. Lo que tú hiciste no tiene perdón, y si te acercas a nosotras otra vez, voy a denunciarte a la policía. Aurelio se rió con una carcajada que me hizo recordar todas las noches en que había creído escuchar amor en su voz cuando en realidad estaba escuchando la risa de un monstruo. ¿La policía?, me dijo burlándose. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu hija se acostaba voluntariamente conmigo desde los 14 años? ¿Que nunca me dijiste que no? ¿Que huiste como una ladrona sin darme oportunidad de explicarme? Sus palabras me cayeron como puñaladas, porque sabía que en una sociedad como la nuestra, muchas personas pensarían exactamente eso. Pero entonces Aurelio cometió el error que cambió todo. Sacó del bolsillo de su camisa una foto que me hizo ver rojo de la rabia. Era una imagen de Marcela cuando tenía 14 años, en traje de baño, tomada durante unas vacaciones familiares que habíamos hecho a Santa Marta. La he cargado en mi billetera todos estos años, me dijo acariciando la foto con un dedo. Era tan hermosa a esa edad, tan inocente, tan dispuesta a aprender. La forma en que miraba esa fotografía, la manera en que tocaba la imagen del cuerpo de mi hija adolescente, me hizo entender que no había venido a recuperar una familia, sino a reclamar una posesión que consideraba suya por derecho. «Eres un enfermo», le grité sin importarme que la gente en el lobby nos estuviera mirando. «Eres un monstruo que abusó de una niña y que ahora quiere seguir abusando de ella». Aurelio se puso de pie y por un momento pensé que me iba a golpear allí mismo, pero se controló y me susurró al oído con una voz que me heló la sangre. «Tienes hasta mañana para convencer a Marcela de que regrese conmigo voluntariamente, o voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Y tú también». Esa amenaza no era solo palabras. En sus ojos pude ver la misma frialdad calculadora que había visto aquella tarde cuando lo encontré abusando de mi hija, y supe que era capaz de cumplir cualquier cosa que se propusiera, sin importar lo terrible que fuera. Salí de ese hotel con las piernas temblando, pero con una claridad mental que no había tenido en años. Durante el camino de regreso a casa, mientras caminaba por las calles empedradas de Medellín sintiendo el aire fresco de la montaña en mi rostro, algo se encendió dentro de mí que había estado dormido desde aquella tarde terrible en Bogotá. No era solo rabia lo que sentía, era algo más profundo y más poderoso. Era la determinación feroz de una madre que finalmente había entendido que no hay fuerza en el mundo más grande que la de una mujer dispuesta a proteger a su hija a cualquier costo. Aurelio había cometido un error al venir hasta Medellín, porque aquí nosotras no éramos las mismas mujeres asustadas que habían huido la madrugada. Aquí éramos más fuertes, teníamos raíces, teníamos personas que nos querían. Cuando llegué a la casa, encontré a Marcela sentada en el patio con Tomás, los dos hablando en voz baja con expresiones preocupadas. Al verme llegar, mi hija corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira al suelo. «¿Qué te dijo, mami? ¿Qué quiere?», me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Les conté todo lo que había pasado en el hotel, sin omitir ningún detalle, porque había llegado el momento de que Tomás supiera la verdad completa sobre nuestro pasado. Cuando terminé de hablar, esperé ver en los ojos del muchacho el desprecio o la repulsión que tantas veces había imaginado, pero lo que vi fue algo completamente diferente. Vi rabia, una rabia limpia y justa dirigida hacia el hombre que había lastimado a la mujer que él amaba. «Ese hombre no se va a acercar a Marcela nunca más», dijo Tomás con una voz que no le conocía, una voz dura y decidida que me hizo entender que bajo su apariencia tímida había un hombre valiente dispuesto a luchar. «Tengo amigos en la policía, mi hermano mayor es sargento, y aunque el sistema no siempre funciona, hay maneras de hacer que la gente como Aurelio entienda que no son bienvenidos en ciertos lugares. Por primera vez en muchos años, no me sentí sola en esta lucha. Tenía aliados, personas que nos querían lo suficiente como para arriesgarse por nosotras, y eso me dio una fuerza que no sabía que existía. Esa noche, mientras planeábamos qué hacer, doña Graciela apareció en nuestra puerta con una expresión seria que no le conocía. «Estela», me dijo, «sé que están en problemas. He visto a un hombre rondando la cuadra desde hace días, preguntando por ustedes en las tiendas. No sé qué está pasando.
pero quiero que sepas que tienes a todo el barrio de tu lado. Resultó que los vecinos habían notado la presencia extraña de Aurelio y habían estado vigilando discretamente nuestra casa, porque en barrios como el nuestro la gente se cuida entre sí. Don Evaristo, el dueño de la tienda de la esquina, había notado la placa del carro en que se movía Aurelio. La señora Remedios había visto cómo tomaba fotos de nuestra casa, y el joven Crisanto, que trabajaba de taxista, se había ofrecido a seguirlo hasta donde se hospedaba. Al día siguiente, en lugar de esperar pasivamente a que Aurelio cumpliera sus amenazas, decidimos tomar la iniciativa. Tomás había hablado con su hermano el sargento, quien nos explicó que aunque el caso era complicado por el tiempo transcurrido, había maneras de hacer una denuncia formal que por lo menos quedaría registrada en caso de que Aurelio tratara de lastimarnos. Lo más importante, nos dijo el sargento, es crear una red de protección y documentar todo lo que está pasando. Los abusadores como ese hombre son cobardes, y cuando sienten que ya no tienen el control de la situación, generalmente se retiran a buscar víctimas más fáciles. Esa misma tarde fuimos a la estación de policía, donde Marcela, con una valentía que me llenó de orgullo, narró todo lo que había sufrido durante esos años terribles. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la profesora Beatriz, quien se había enterado de nuestra situación a través de Marcela, apareció en la casa con una propuesta que no esperábamos. «Estela», me dijo, «conozco a una periodista del Colombiano que se especializa en casos de violencia doméstica y abuso infantil. Si ustedes están dispuestas, ella podría hacer un artículo sobre su historia sin revelar nombres ni ubicaciones específicas, pero que sirva para concientizar a otras mujeres y para crear presión social sobre casos como el de Aurelio». La idea me aterrorizó al principio, porque significaba hacer público nuestro dolor más privado, pero también entendí que tal vez era la manera de evitar que ese monstruo siguiera lastimando a otras niñas. Esa noche, después de mucho pensarlo, tomé la decisión más valiente de mi vida. Le dije a Marcela que íbamos a contar nuestra historia, que íbamos a denunciar públicamente lo que Aurelio había hecho, no solo por nosotras, sino por todas las niñas que podrían estar en peligro. «Ya no vamos a escondernos», le dije mientras la abrazaba en el patio de nuestra casita, «ya no vamos a vivir con miedo. Si él quiere una guerra, la va a tener, pero esta vez vamos a pelear con todas las armas que tenemos. La verdad, la ley, la comunidad y la fuerza de dos mujeres que ya no están dispuestas a ser víctimas». Por primera vez desde aquella tarde terrible en Bogotá, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar, de convertir nuestro dolor en poder y de asegurar que Aurelio nunca más pudiera lastimar a nadie. El artículo de la periodista salió publicado en El Colombiano un martes por la mañana, con el título El silencio que mata, la historia de una madre y su hija sobrevivientes de abuso. Aunque no mencionaba nombres reales ni ubicaciones específicas, cualquiera que conociera nuestra historia podía reconocernos en esas líneas que describían con crudeza pero sin morbo lo que habíamos vivido. La respuesta fue inmediata y abrumadora, llamadas de apoyo a la redacción del periódico, cartas de otras mujeres contando historias similares y, lo más importante, la atención de las autoridades que hasta ese momento habían mostrado poco interés en nuestro caso. Pero también sabíamos que Aurelio había leído el artículo, porque esa misma tarde comenzaron a llegar las llamadas amenazantes al teléfono público del barrio. «Van a pagar por esto», decía la voz que reconocí inmediatamente, esa voz que había escuchado durante 15 años susurrándome palabras de amor que ahora sabía que eran mentiras. «Van a pagar por haberme expuesto de esta manera, por haber inventado esas calumnias. Marcela sabe la verdad, ella sabe que lo nuestro era especial, que era amor». Cada palabra me revolvía el estómago, pero ya no me daban miedo. Me daban asco y una determinación más fuerte de seguir adelante con lo que habíamos empezado. La diferencia era que ahora no estábamos solas enfrentándolo. El sargento había puesto vigilancia discreta en nuestra casa, los vecinos se turnaban para estar atentos a cualquier movimiento extraño, y Tomás prácticamente se había mudado a nuestra casa para proteger a Marcela. El confronto final llegó 3 días después del artículo, un viernes por la tarde cuando yo regresaba del trabajo. Aurelio me estaba esperando en la esquina de nuestra cuadra, parado junto a un carro que no reconocí, vestido con un traje que parecía nuevo pero que no lograba ocultar el deterioro de un hombre que había vivido años alimentándose de rencor y obsesión. Cuando me vio, caminó hacia mí con esa sonrisa falsa que una vez me había enamorado,
pero ahora solo me confirmaba que estaba frente a un depredador que había perdido el control de su presa favorita. «Estela», me dijo como si fuéramos viejos amigos, «necesitamos hablar. Esto se ha salido de control, pero todavía podemos arreglarlo como gente civilizada». «No tenemos nada de qué hablar», le respondí sin detenerme, caminando hacia mi casa con pasos firmes aunque el corazón me latía como un tambor de guerra. Pero Aurelio me siguió, y cuando llegamos frente a la puerta de mi casa, me tomó del brazo con una fuerza que me hizo recordar por qué le había tenido tanto miedo. «Si tenemos de qué hablar», me dijo con una voz que había perdido toda pretensión de amabilidad, «porque tú y esa mocosa han arruinado mi vida. Ya no puedo regresar a Bogotá, perdí mi trabajo, mi reputación, todo, por culpa de sus mentiras». En ese momento entendí que Aurelio no había venido a recuperarnos, había venido a destruirnos, porque su mundo se había derrumbado y necesitaba culpar a alguien más de su propia monstruosidad. Fue entonces cuando apareció Marcela en la puerta, pero no era la misma jovencita asustada que había huido conmigo años atrás. Era una mujer de 21 años que había encontrado su voz y su fuerza, que había aprendido que su valor no dependía de los secretos terribles que había tenido que cargar. «Suéltala», le dijo Aurelio con una autoridad que me llenó de orgullo, «suelta a mi madre y vete de aquí antes de que llame a la policía». Aurelio la miró con una expresión que me heló la sangre, una mezcla de deseo, posesión y odio que me hizo entender que en su mente enferma, Marcela seguía siendo su propiedad, su juguete roto que alguien le había quitado injustamente. «Marcela, mi princesa», le dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular, «¿por qué me haces esto? Tú sabías lo especial que era lo nuestro, sabías que yo te amaba más que nadie en el mundo. Todo esto es culpa de tu madre, que te llenó la cabeza de ideas equivocadas». Pero esta vez las palabras de Aurelio no encontraron en mi hija a la niña confundida y aterrorizada de antes. «Lo que tú hiciste no era amor», le respondió Marcela con una voz clara y fuerte, «era abuso, era violación, era la destrucción de una niña que confiaba en ti. Y ahora soy lo suficientemente grande para entender que nada de lo que pasó fue culpa mía, que el único culpable aquí eres tú». En ese momento exacto llegó el sargento con 2 policías más, porque Tomás había estado vigilando desde la esquina y había corrido a buscar ayuda apenas vio a Aurelio acercarse a nuestra casa. «Señor Aurelio Mendoza», dijo el sargento con voz oficial, «tiene una orden de alejamiento por violencia doméstica y abuso sexual, y está violando esa orden al estar aquí». Aurelio me soltó el brazo y retrocedió con una expresión de pánico que nunca le había visto, porque por primera vez en su vida se encontraba sin poder, sin control, enfrentado a las consecuencias de sus actos. Cuando los policías se acercaron para arrestarlo, me miró con un odio tan puro que por un momento pensé que trataría de golpearme, pero entonces vi algo más en sus ojos. Vi miedo, el mismo miedo que él había sembrado en nosotras durante tantos años, y entendí que finalmente la justicia había encontrado su camino hasta él. Ver a Aurelio esposado y metido en la patrulla de policía fue uno de los momentos más liberadores de mi vida, pero también uno de los más extraños, porque después de tantos años de miedo, de pesadillas, de vivir mirando por encima del hombro, la realidad de su captura se sentía casi irreal. Marcela y yo nos quedamos paradas en la acera, abrazadas, viendo cómo el carro se alejaba llevándose al monstruo que había definido nuestras vidas durante tanto tiempo. «¿Ya terminó, mami?», me preguntó mi hija con una voz que sonaba como la de la niña que una vez fue, antes de que Aurelio le robara la inocencia. «Sí, mi amor», le respondí, «ya terminó para siempre». Pero ambas sabíamos que aunque Aurelio estuviera preso, las cicatrices que había dejado en nuestras almas tardarían mucho más tiempo en sanar completamente. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero constante. El juicio fue largo y doloroso, porque Marcela tuvo que revivir cada detalle de su trauma frente a extraños, pero también fue sanador, porque cada testimonio que daba la liberaba un poco más del peso que había cargado durante tantos años. Yo tuve que aprender a perdonarme por no haber visto las señales, por haber sido tan ciega ante lo que estaba pasando bajo mi propio techo, por haber fallado como madre de la manera más fundamental. Las noches de insomnio se llenaron de preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude vivir años al lado de un hombre así sin ver su verdadera naturaleza? ¿Cómo pude fallar tan terriblemente a la persona que más amaba en el mundo?
Aurelio fue sentenciado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado, violencia doméstica y amenazas. Durante el juicio, salieron a la luz otros casos de niñas a las que había acosado en el barrio en Bogotá, historias que confirmarían que nosotras no éramos sus únicas víctimas. Algunas de esas mujeres, ya adultas, vinieron a testificar, y cuando las vi contar sus propias historias de abuso y silencio, entendí que el valor de Marcela al hablar había abierto la puerta para que otras voces también se alzaran. El día de la sentencia, cuando el juez leyó el veredicto, yo no sentí alegría ni venganza. Sentí un alivio profundo, como si después de años de contener la respiración, finalmente pudiera volver a llenar mis pulmones de aire. Marcela se casó con Tomás 2 años después del juicio, en una ceremonia pequeña pero llena de amor en la iglesia del barrio Buenos Aires. Verla caminar hacia el altar con un vestido blanco que ella misma había escogido, sonriendo con una felicidad genuina que hacía años no veía en su rostro, me hizo entender que el alma humana tiene una capacidad de sanación que es casi milagrosa. Tomás la había amado durante todo el proceso del juicio, la había acompañado a las terapias psicológicas, había tenido la paciencia de esperar a que ella pudiera confiar plenamente en el amor de un hombre bueno. El día de su boda, cuando los vi bailar su primera canción como esposos, yo lloré de una manera que no había llorado nunca. Lloré de gratitud, de alivio, de esperanza. Mi hija ahora tiene 35 años, 2 hijos preciosos que son mi mayor alegría, y una consultoría de secretariado que maneja desde su casa. Se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y los niños, trabaja con organizaciones que ayudan a víctimas de abuso, y su testimonio ha sido inspiración para muchas otras mujeres que han encontrado la fuerza para denunciar a sus agresores. La veo con sus hijos, cómo los protege pero sin sobreprotegerlos, cómo les enseña a hablar sin miedo, a confiar pero también a reconocer el peligro, y me doy cuenta de que de alguna manera logró convertir su trauma en sabiduría, su dolor en propósito. En cuanto a mí, aprendí que el perdón no significa olvidar, sino liberarse del veneno del odio que puede consumir el alma. Aprendí que una madre puede fallar terriblemente y aún así encontrar maneras de redimirse, que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones dolorosas pero necesarias. Nunca volví a casarme, nunca pude volver a confiar completamente en un hombre, pero encontré otras formas de amor. El amor de los amigos, el amor de la comunidad, el amor de mis nietos que me ven como la abuela que los consiente y los protege. Entendí que hay pérdidas que no se recuperan jamás, pero que también hay fuerzas interiores que no sabemos que tenemos hasta que la vida nos obliga a encontrarlas. Lo que perdimos en aquellos años terribles fue inconmensurable. La inocencia de Marcela, mi capacidad de confiar, años de tranquilidad, la sensación de seguridad que toda madre quiere darle a sus hijos. Pero lo que ganamos también fue invaluable. Aprendimos que somos más fuertes de lo que creíamos, que el silencio es el mayor aliado de los abusadores, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más poderosa que la mentira. Aprendimos que una familia rota puede reconstruirse de maneras diferentes pero igualmente sólidas, y que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que encuentra maneras de sanarse después de haber sido destrozado. Ahora, a mis 71 años, puedo decir que finalmente hemos encontrado la paz. No la paz de quienes nunca han sufrido, sino la paz más profunda de quienes han atravesado el infierno y han logrado salir del otro lado. Si hay algo que he aprendido en estos 71 años de vida, es que los monstruos más peligrosos no son los que aparecen en las películas de terror, sino los que duermen a nuestro lado, los que se sientan a nuestra mesa, los que nos besan en la frente antes de dormir mientras planean sus siguientes atrocidades. Aurelio murió en la cárcel hace 5 años, de un infarto que se llevó su cuerpo enfermo pero que no pudo borrar las heridas que había causado. Cuando recibí la noticia, no sentí alegría ni tristeza, solo un vacío extraño, como si una parte muy oscura de mi historia finalmente hubiera llegado a su fin. Marcela lloró cuando se enteró, no por él, sino por la niña que una vez fue, por la inocencia que le había robado y que nunca podría recuperar. Pero la muerte de Aurelio no cerró nuestras heridas. Nosotras mismas tuvimos que aprender a sanarlas día a día, año tras año, con terapia, con amor, con la determinación férrea de no permitir que su maldad definiera el resto de nuestras vidas. Marcela se convirtió en una mujer extraordinaria a pesar de lo que vivió, o tal vez precisamente por eso. Sus hijos crecen en una casa llena de amor verdadero, donde se habla sin miedo, donde se enseña la diferencia entre el cariño sano y el abuso disfrazado de amor.
Yo me convertí en la abuela que siempre quise ser, la que protege pero no sobreprotege, la que enseña a sus nietos que su cuerpo les pertenece solo a ellos y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarlos. Cada día me levanto en mi casita de la Candelaria, preparo mi café como lo he hecho durante décadas, y agradezco por estar viva, por haber tenido la fuerza de salir de aquel infierno, por haber logrado salvar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Algunas mañanas todavía despierto con pesadillas, pero ya no son pesadillas de miedo, son pesadillas de rabia por todo el tiempo que perdimos, por toda la culpa que cargué innecesariamente, por todas las señales que no supe interpretar. Pero después me levanto, me miro al espejo, y veo a una mujer que sobrevivió, que luchó, que protegió lo que más amaba en el mundo. La lección más importante que puedo compartir con ustedes, mis queridos, es que el silencio es el mejor aliado de los abusadores. Mientras callamos por miedo, por vergüenza, por culpa, ellos siguen lastimando a más víctimas. Hablar duele, exponer la verdad puede ser devastador, pero es la única manera de quebrar el poder que tienen sobre nosotros. Si hay una niña, una mujer, una familia viviendo lo que nosotras vivimos, quiero que sepan que no están solos, que hay salida, que se puede volver a comenzar aunque parezca imposible. La fuerza que necesitan ya está dentro de ustedes, solo hay que encontrarla y alimentarla con verdad, con valentía, con la certeza de que nadie merece vivir en el infierno que otro ser humano le ha creado. A las madres que me escuchan les digo, confíen en sus instintos, pero también hablen con sus hijos. Créenles cuando les cuenten algo que las inquiete, no ignoren las señales aunque vengan de las personas en las que más confían. A las mujeres que han vivido abuso les digo, no es su culpa, nunca fue su culpa, y merecen una vida llena de amor verdadero y respeto. A los hombres buenos que nos escuchan les digo, protejan a las mujeres y niños de su vida, no permitan que el silencio cómplice siga protegiendo a los depredadores. El cambio empieza cuando cada uno de nosotros decide que ya no va a mirar hacia otro lado cuando sospecha que algo terrible está pasando. Marcela y yo no somos heroínas. Somos simplemente dos mujeres que aprendieron que la supervivencia no es suficiente, que hay que luchar por la vida que se merecen. Nuestro dolor se convirtió en propósito, nuestro miedo en fortaleza, nuestra vergüenza en orgullo por haber tenido el valor de hablar. Si nuestra historia sirve para que una sola mujer encuentre la fuerza de denunciar a su agresor, para que una sola madre preste más atención a las señales, para que un solo depredador entienda que sus víctimas no van a callar para siempre, entonces todo lo que vivimos habrá valido la pena. El amor verdadero no lastima, no amenaza, no obliga al silencio. El amor verdadero protege, respeta y da libertad. Si alguien que dice amarlos les está causando dolor, les está robando la paz, les está obligando a guardar secretos que los avergüenzan, ese no es amor, es abuso. Y del abuso sí se puede salir, sí se puede sanar, sí se puede volver a ser feliz. Nosotras somos la prueba viviente de que es posible, de que la luz siempre encuentra la manera de vencer a la oscuridad, de que una historia que comienza en el infierno puede terminar en la paz. Que mi voz sea la voz de todas las que no pudieron hablar, y que su silencio nunca más sea cómplice de la maldad ajena. Aquí estoy, a mis 71 años, sentada en el mismo patio donde una vez lloré de desesperación, pero ahora mirando a mis nietos jugar con la tranquilidad de saber que crecen protegidos, amados de verdad, libres del miedo que una vez definió nuestras vidas. Cuando miro hacia atrás, no veo solo dolor y trauma, veo también la capacidad infinita del alma humana para sanar, para transformar la oscuridad en luz, para convertir las heridas más profundas en la fuente de la compasión más grande. Si mi historia les ha tocado el corazón, es porque reconocen en ella algo universal, la lucha entre el bien y el mal, entre el silencio y la verdad, entre la resignación y la valentía. Me pregunto a menudo si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera sido más valiente desde el principio, si hubiera cuestionado más, si hubiera confiado más en mis instintos maternales. Pero he aprendido que torturarse con los que hubiera pasado sí es una forma de seguir siendo víctima del pasado. Lo que importa es lo que hicimos cuando finalmente encontramos la fuerza para actuar, lo que construimos sobre las ruinas de lo que perdimos. ¿Ustedes han encontrado esa fuerza en los momentos más oscuros de sus vidas? ¿Han logrado convertir su dolor en propósito, su miedo en determinación? ¿Hay secretos en sus familias que necesitan luz, verdades que necesitan ser dichas aunque duela?
Y para aquellos que se preguntan qué pasó con las personas que nos acompañaron en este camino, don Sebastián, el dueño de la pensión en Medellín, murió tranquilo a los 85 años rodeado de su familia, siempre recordando con cariño a las 2 mujeres que llegaron huyendo y se convirtieron en parte de su corazón. La profesora Beatriz siguió dedicando su vida a ayudar a estudiantes en situaciones difíciles y ahora dirige un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Doña Graciela, mi vecina querida, todavía vive al lado de mi antigua casa en Buenos Aires y sigue siendo el ángel guardián del barrio que protege a las mujeres solas. El sargento que nos ayudó se retiró de la policía y ahora trabaja con organizaciones que capacitan a las fuerzas del orden para manejar casos de abuso con mayor sensibilidad. Si esta historia les ha removido algo profundo, si han sentido que mi dolor también les pertenece, si han encontrado en mi voz el eco de verdades que necesitaban escuchar, entonces suscríbanse al canal donde cada testimonio es un acto de resistencia contra el olvido y el silencio. Activen la campanita porque hay muchas otras historias que necesitan ser contadas, muchas otras voces que merecen ser escuchadas. Dejen su me gusta si sienten que estos relatos nos conectan a todas como la gran familia de mujeres que somos, unidas por nuestras cicatrices, pero también por nuestra capacidad infinita de sanar y de proteger a las que vienen después de nosotras. No estamos solas en esto, nunca lo estuvimos. Cada vez que una mujer encuentra el valor de hablar, cada vez que una madre confía en sus instintos, cada vez que una comunidad decide proteger a sus más vulnerables, el mundo se vuelve un poco más seguro para todas. Tu presencia aquí, escuchando estas palabras, ya es parte de ese cambio. Porque las historias como la nuestra solo viven cuando alguien las valora, solo sanan cuando alguien las abraza, solo transforman cuando alguien las convierte en acción.